Recuerdo esta historia claramente, siempre se quedó en mi mente cada vez que pienso en jugar a las escondidas en la oscuridad o al pasar por un callejón. Fue a inicios de octubre cuando mis hermanos y yo visitamos a mi mamá en su apartamento, ubicado en una zona bastante peligrosa. Su hogar era pequeño, cómodo y nos encantaba visitarla. También teníamos amigos allí, Zach y Chichi, los vecinos de abajo. Ese día decidimos jugar escondidas afuera por la noche. A las 9 salimos todos, mis hermanos, mi hermana Jess y los vecinos. Estaba muy oscuro, pero los postes naranjas iluminaban parte del estacionamiento. Jess y yo corrimos a escondernos detrás del edificio, pasando por el largo callejón hasta llegar a unos contenedores de basura. Pensamos que nadie nos buscaría tan lejos. Entonces lo vimos. Al final del callejón, bajo la luz, había una figura inmóvil. Era altísima y la sombra no dejaba ver su rostro, pero su afro multicolor lo delataba. Era un payaso, no se movía, solo nos miraba. Jess me jaló y regresamos rápido hacia el complejo. Encontramos a Mike y a Chichi y les contamos, pero cuando nos asomamos, el payaso estaba más cerca y nos saludaba. Su rostro estaba completamente pintado de negro, dejando solo los ojos visibles. De pronto Chichi gritó. Detrás de nosotros había otro payaso, con pelo verde y piernas larguísimas, también observándonos. Salimos corriendo. Ellos fueron a su apartamento y nosotros al nuestro, donde Eli nos contó que él también había visto un payaso mientras se escondía. Le explicamos todo a mi mamá y ella nos creyó. Pensé que había terminado, pero más tarde esa noche, mientras buscaba agua, escuché un golpe en la ventana del segundo piso. Me acerqué y levanté la persiana, y ahí estaba el mismo payaso, pegado al vidrio, mirándome fijamente. Grité y corrí con mi mamá, pero cuando regresamos ya había desaparecido. Desde entonces no juego escondidas en la oscuridad y detesto los callejones. Nunca supe cómo llegó hasta esa ventana y prefiero no pensarlo. Estaba en sexto grado. Mi escuela quedaba justo enfrente de una casa vieja y deteriorada que siempre me asustaba. Se veía sucia, abandonada, y no entendía cómo alguien podía vivir ahí. Mis amigos se burlaban de la casa. Yo siempre les decía que el dueño no estaría feliz si los escuchara, y ellos se burlaban de mí por ser tan miedoso. Al inicio no pasaba nada, pero cuando llegó octubre y mis amigos comenzaron a quedarse en actividades después de clase, tuve que caminar solo a casa. Fue entonces cuando todo empezó a ponerse raro. Un día, mientras pasaba frente a la casa, noté a una persona en la ventana, inmóvil, mirándome fijamente. Me asustó, pero como no ocurrió nada más, intenté ignorarlo. Sin embargo, siguió pasando cada día, esa figura siempre mirando desde la ventana. No sabía si era hombre o mujer, solo sabía que me daba un miedo terrible. Mis amigos decían que era algún tipo de broma de Halloween. Yo intentaba creerles, pero sentía que algo estaba mal. Una semana antes de Halloween, todo empeoró. Esa tarde, al pasar por la casa, vi una figura alta parada en el porche, mirándome caminar. Intenté seguir como si nada, pero cuando pasé frente a la casa, esa persona bajó corriendo las escaleras y empezó a perseguirme. Corrí lo más rápido que pude, gritando. Él me estaba alcanzando y gritaba cosas sin sentido. Me metí a un callejón y me escondí detrás de un contenedor de basura, tratando de no hacer ruido. Podía escucharlo respirando cerca y murmurando para sí mismo. Se acercó tanto que pensé que me encontraría. De pronto sus pasos se alejaron y esperé un rato antes de huir a casa. Le conté todo a mis padres y llamaron a la policía. Llegaron rápido y me hicieron describir lo ocurrido y señalar la casa. Dijeron que nos darían noticias al día siguiente. Cuando volvieron, nos dijeron algo que me heló la sangre. Nadie vivía en esa casa. Estaba vacía desde hacía años. Los oficiales dijeron que probablemente era un vagabundo o un invasor que decidió asustarme por algún motivo. No hicieron nada más porque no había pruebas. Cuando se lo conté a mis amigos, incluso ellos se quedaron sin palabras. Desde ese día, cada vez que paso frente a una casa vieja o abandonada, siento el mismo miedo que cuando tenía 11 años. Ahora tengo 22, pero esa tarde todavía está fresca en mi memoria. Donde Halloween no se celebra mucho,
Aún así, algunas personas decoran con calabazas. En ese tiempo yo tenía la costumbre de sacar a pasear a mi perra Susie cada noche, porque durante el día era un caos. Ladraba a los niños y a los ciclistas. En otoño oscurece muy rápido, así que a las 8 de la noche parecía medianoche. Esa noche salí con Susie por un camino que me encantaba, un sendero que iba del supermercado del pueblo a una iglesia. A un lado había bosque y al otro un establo que pertenecía al sacerdote. Aunque llevaba años abandonado, casi nunca había gente ahí a esas horas. Caminaba tranquila, disfrutando el ambiente frío y silencioso, cuando de pronto Susie comenzó a ladrar sin control. No era normal en ella, ni siquiera cuando pasaban bicicletas. Miré hacia los árboles para ver qué la había alterado, y entonces lo vi. A unos 10 o 20 metros, detrás del establo viejo, había la silueta de un hombre. Al principio pensé que era un arbusto, pero pronto noté que era una persona. Su ropa reflejaba la luz de la luna. Vestía completamente de blanco y estaba arrodillado con la espalda recta, inmóvil. Llevaba una especie de túnica blanca. Me dio un escalofrío inmediato. Intenté jalar a Susie, pero estaba obsesionada mirando hacia esa figura. Yo sabía que no podía quedarme ahí ni un segundo más. La tomé del arnés y nos alejamos rápido, sin correr para no llamar la atención. Por suerte, la iglesia estaba cerca y había personas afuera, pero no me animé a contarles lo que había visto. ¿Qué iba a decir? ¿Que un hombre vestido de blanco estaba arrodillado entre los árboles? El camino a casa fue angustiante. Miraba hacia atrás cada pocos pasos, temiendo que alguien nos siguiera. Incluso Susie dejó de olfatear, solo caminaba rápido y tensa. Llegué a casa sin más problemas, pero ojalá ahí hubiera terminado. Esa noche me despertaron sirenas. Al día siguiente, las noticias decían que el establo del sacerdote se había incendiado. La gente decía que eran adolescentes haciendo una broma, pero yo sabía que el hombre que vi no era un adolescente riéndose. Estaba demasiado quieto, demasiado concentrado, como si estuviera esperando algo. Lo que más me inquieta es el tiempo. Entre que lo vi y el incendio pasaron unas 5 o 6 horas. Estuvo arrodillado allí toda la noche. ¿Qué hacía? ¿Había más gente escondida? No quiero saberlo, solo agradezco que no me siguiera y que Susie no me arrastrara más cerca de él. Si alguien fue capaz de prender fuego a un edificio entero, no quiero imaginar de qué más era capaz. Eso era todo. Si te gustó las historias, por favor suscríbete al canal.